Bienvenidos una vez más a El Eco de Dios. Los 4 estados de liberación personal. Hemos hablado acerca de la mente. Acabamos de terminar acerca de el estado del corazón, la liberación del corazón. Y ahora quiero ingresar a hablar acerca de el espíritu y luego hablaremos del alma. Esos son los 4 estados de liberación personal. Cada una de estas áreas necesita reforma, necesita sanidad, necesita liberación. Y como hemos venido analizando, Dios a través del Espíritu Santo nos ha permitido ver la diferencia entre cada uno de estos 4 campos. El estado del Espíritu es de lo que vamos a hablar a partir de este momento. Damos gracias a Dios como siempre por su vida. Por favor, tome este programa y reenvíeselo a 4 personas, a 5 personas. Tú sabes que hay gente que necesita escuchar esto. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Acaso somos corazón? ¿Acaso somos mente? ¿Acaso somos alma? ¿Acaso somos cuerpo? ¿Quiénes somos nosotros? Para poder entender quiénes somos nosotros, primero necesitamos comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios para poder entender quiénes somos nosotros? El libro de Juan, el capítulo 4, el verso 24 dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Quiero que vea, por favor, que no dice que Dios tiene un espíritu. Dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Interesante. Él es un espíritu y todos los que le adoren a ese espíritu que es Dios deben ser espíritu. Cuando nosotros tratamos de entender esto, tendríamos que reforzar con Juan capítulo 1, verso del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Dios es espíritu, eso es todo. No podemos definir a Dios de otra manera. No podemos hacernos un concepto o una idea de Dios de otra forma o de otra manera que no sea un espíritu. Entendemos que Dios es un espíritu que estaba en la eternidad, antes de todas las cosas. Ya era, ya existía. Es el creador de todas las cosas, es el Padre de toda la creación, es la misma luz del mundo, es el que estaba en el principio junto al Verbo, pero era el Verbo, pero es un espíritu. Ahora, entendiendo que Dios es un espíritu, ahora sí podemos entender quiénes somos nosotros y de dónde venimos nosotros. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos a el hombre. Juan declara que Dios es espíritu, pero en Génesis 1:26 se declara que Dios dijo, hagamos al hombre. Ese espíritu llamado Dios, ese Espíritu Santo llamado Dios, que estaba en la eternidad, que existe antes de todas las cosas, que existe por sí mismo, decide hacernos a nosotros. Número 1, Dios Espíritu toma la decisión de hacernos, de fabricarnos, de crearnos a nosotros, los seres humanos. ¿Y de qué nos hizo o de qué nos formó? La Escritura sigue diciendo: a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Significa entonces que el hombre, el ser humano, la humanidad, fue hecha de Dios.
significa entonces también que el hombre es un espíritu porque fue hecho originalmente de Dios. El hombre entonces debe reaccionar como un espíritu porque Dios es espíritu. Quiero que entiendan que estoy resaltando que Dios es espíritu porque no he mencionado la palabra alma, no he mencionado la palabra mente y no he mencionado la palabra corazón. Dios no es corazón, Dios no es mente y Dios no es alma, aunque posee una mente. Job declara y Pablo declaran también que ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Comprenden? Pero también dice que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre en Génesis capítulo 6. Pero tenemos que resaltar que Él es un espíritu que decide hacer a la humanidad de sí mismo. Tomó de sí mismo, que es un espíritu, y nos hizo a nosotros y nos manifestó en la tierra. Pero para que como espíritu nosotros pudiésemos ser manifestados, desarrollarnos, multiplicarnos y producir en el plano físico la tierra, entonces el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo de sí mismo, pero nos creó también. Nos creó de su imagen, nos creó de su semejanza. En otras palabras, tanto el varón como la mujer fuimos hechos completamente de Dios. Fuimos hechos dentro de un ambiente totalmente espiritual. Todo lo que ellos hicieron en el principio, Adán y su esposa, lo desarrollaron como seres humanos hechos a la imagen de Dios. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 1:26 y Génesis 1:27 expresa la única idea verdadera de que nosotros fuimos hechos de Dios. Dios es espíritu, por lo tanto somos un espíritu de Él, hecho de Él. Pero el verso 7 del capítulo 2 de Génesis habla que Dios formó. Hay una diferencia entre hacer, crear y formar. Son tres palabras completamente diferentes, o son tres acciones completamente diferentes. Hacer, crear, Génesis 1, 26, 27, formar, Génesis 2, 7. Para que pudiésemos manifestarnos, operar en el plano natural, Dios necesitó formar un cuerpo físico desde el polvo de la tierra, o a partir del polvo de la tierra, en el cual iba a introducir el espíritu que éramos. ¿Qué fue lo que le dio vida a ese cuerpo materia? ¿Qué fue lo que le dio vida a ese polvo que se convirtió en un ser humano? Lo que ingresó a él. El aliento de Dios dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Quiere decir que el cuerpo físico por sí mismo, quiere decir que la materia física de nosotros, no existe por causa del alma. No fue el alma el que le dio vida, por lo tanto no es el alma el que le da vida. Hay un concepto que la gente usa y dice: es que si el alma se sale del cuerpo, se muere la persona. Pero la palabra de Dios, desde el origen, el Génesis, nos permite desmentir ese concepto humano, porque declara que fue el espíritu el que le dio vida al cuerpo. El cuerpo no tenía vida. El cuerpo fue tomado del polvo de la tierra, pero era un ser inerte, era materia física sin vida. Pero el espíritu que Dios creó de él mismo, llamado hombre o llamado varón, que está en Génesis 1, 26, 27, fue introducido por el aliento de Dios, por el Espíritu de Dios, por el soplo de Él, a esa materia física, y a partir de ahí tenemos una persona viva, una persona con sentidos y una persona viviente, un ser viviente. El hombre funcionaba desde el Espíritu. Cuando vemos allí, tú no encuentras el alma en esa conexión. No hay alma en este punto de la historia. No estoy negando que haya un alma.
No estoy enseñando que no tenemos un alma. Estoy tratando de enseñar que hasta este punto del origen, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, no encuentras un alma. Encuentras una materia física y entendemos de dónde fue tomada su fuente, el polvo de la tierra, y encuentras un ser espiritual llamado hombre o llamado varón, que fue hecho de la fuente propia que es Dios. Vemos un compacto entre el espíritu y el cuerpo, y a partir de ahí el ser humano vive, el ser humano se expresa. Así que por lo tanto el hombre fue creado para ser eterno porque venía de Dios. El hombre fue creado para ser sano porque venía de Dios. El hombre no tenía conciencia 100% natural porque tenía una conciencia 100% dirigida por lo espiritual. Vemos entonces que el primer ser humano o el diseño de la humanidad no era para funcionar desde un alma, aunque tuviese un alma. No era para funcionar desde un alma, aunque le fuera agregada un alma. Adán no reaccionaba desde el alma. Cuando nosotros vemos el libro de Job, el capítulo 32, el verso 8, Job nos da fuerza con la idea que estamos enseñando y dice: pero hay un espíritu, no un alma, pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da el entendimiento. Quiere decir que originalmente fuimos creados, tú y yo fuimos creados para tener un entendimiento desde el espíritu, para reaccionar desde el espíritu que somos. No somos un cuerpo que tenemos un espíritu y un alma. Somos un espíritu dentro de un cuerpo al cual se le agregó un alma, una mente y un corazón. Job declara: pero hay un espíritu en el hombre, y es el soplo del Todopoderoso el que le da entendimiento. Luego 1 Corintios 6:20 dice: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Menciona 1 Corintios 6:20, menciona el mismo efecto de Génesis 1:26 y de Génesis 2:7. Dice 1 Corintios 6:20, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Génesis 2:7, entonces formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice 1 Corintios 6:20, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y 2 Corintios 4:14 dice: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, es decir, el cuerpo, se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, espíritu, se renueva de día en día. Somos un espíritu y fuimos originalmente un espíritu, creados y diseñados por Dios para funcionar desde el espíritu. Por lo tanto, es importante entender quiénes somos nosotros. Somos un espíritu que obviamente se durmió, que obviamente se desconectó de Dios, que obviamente perdió su diseño original, que obviamente se desalineó por causa del pecado. El pecado marcó una división entre el espíritu que somos y el espíritu de nuestro Dios, que fue el que nos creó. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Somos un espíritu, por lo tanto, debemos responder, debemos reaccionar como lo que somos, un espíritu, no un alma.